Era una tarde de primavera, y el sol brillaba con tal intensidad que hacía imposible mirar más allá de la nariz. Las flores lucían un color rojo tenue ante aquellos rayos amarillos que fueron testigos de lo que hoy les vengo a relatar. Raúl caminaba con su novia Laura por las calles de Sevilla. Mientras se tomaban de la mano, hacían planes para su boda y para su próximo futuro juntos. Era un día como cualquier otro. Nada especial acontecía en esas calles solitarias, llenas de tanta melancolía. Caminaban y hablaban de las cosas hermosas que habían vivido y que, claro, estaban por vivir. Ella era feliz, él era feliz y nada más importaba. El tiempo no pasaba sobre ellos mientras disfrutaban de la vida al caminar juntos, hasta que Raúl miró su reloj y ya eran más de las 7 de la noche, y pensó que era demasiado tarde para seguir con esa plática tan hermosa. Además, dada la hora y el tanto caminar, era lógico que se sintieran agotados y que lo único que desearan era regresar a sus casas, darse un buen baño y descansar. La inquietante noche poco a poco se fue apoderando de sus sentidos, y esa noche en especial, Laura comenzó a sentir escalofríos en su cuerpo y empezó a inquietarse mucho, con dada razón. Esa noche no se volvería a repetir, jamás para ella. Al caminar por aquel callejón oscuro, el cual tenían que atravesar para llegar a la avenida que los conducía a sus respectivos hogares, una silueta salió de la nada y con un sonido fulminante y una sonrisa diabólica pidió la cartera del joven y las alhajas de la chica. Raúl, al negarse a acceder a las peticiones de aquel ladronzuelo, levantó la furia del hombre y tomó a Laura de la cadena de oro que colgaba de su pecho. La acercó tanto a él que lo único que Raúl recuerda de aquella noche es cómo una navaja reflejó la luz de la luna y se enterró en lo profundo del estómago de su eterno amor. Solo recordaba cómo la sangre se derramaba del cuerpo de su amada, y el hombre que le había arrebatado su felicidad corría con aquella cadena de oro en mano. La poca gente que por ahí pasaba comenzó a juntarse alrededor de aquella pareja. Raúl sostenía a su amada entre sus brazos llenos de sangre y suplicaba la ayuda de alguien. De pronto, se escuchó la sirena de una ambulancia, y aquellas horas que no parecían pasar ante ellos, se volvieron eternas ante el dolor de aquella pérdida tan importante en la vida de aquel joven amante. Pasaron horas y horas en el hospital. Esas horas se volvieron días, y los días un mes. La familia de Laura estaba intrigada, envuelta en un dolor inhumano, y Raúl, sintiéndose culpable por lo sucedido, y por las miradas tajantes e hirientes de la familia de su amada, estaba hundido en lo que parecía una muerte en vida. El médico que atendió a Laura llegó a la sala de espera, y aún se escuchan en el viento las palabras que salieron de su boca temblorosa, y que retumbaron en los oídos de su familia y en los de su amado. Laura había muerto. Pasaron los días, y como hojas que se lleva el viento, llegó el funeral de Laura. Raúl se encontraba sumergido en una eterna depresión. A cada lágrima de la familia de su amada, a cada lamentación, a cada despedida, él se sentía más frío, más triste, más desolado al ver cómo su felicidad y su amor se sumergían bajo la tierra y dejaban un gran dolor en su alma y en sus pensamientos. Los días continuaron su rumbo, y él se hallaba más que envuelto en una soledad inexplicable, una soledad que solo él podía entender y acariciar a cada paso que daba, entre las calles de esa ciudad que vio nacer y vio padecer el angustioso final de Laura. Los meses se hicieron eternos, y llegó el otoño con su fría calidez. El joven amante ya no era la misma persona que irradiaba felicidad. Ahora era un vago, un fracaso que había perdido hasta las ganas de vivir. Su familia se comenzó a preocupar por él, quizá no tanto como cualquier persona lo haría al ver a su hijo o a su hermano en ese estado. Dado que había perdido su empleo, lo visitaban una vez al mes para apoyarlo y dejarle una despensa de comida bien surtida. Ellos no vivían cerca de Sevilla y les era muy difícil asistir diariamente a su casa, y además, estando tan marcada su ideología y sus principios éticos, ellos siempre creyeron firmemente que él debía salir solo de ese lugar en el que se había estancado. Por tanto, prácticamente, él se encontraba solo. Casi todos los días caminaba por la misma calle en que aquella noche le habían arrebatado a su eterno amor. Se pasaba las horas preguntándose por qué aún vivía, por qué aún seguía en pie si ya nada más valía para él. Pero,
como giros del destino que aparecen con improviso y sin avisar, aquella noche en especial en que salió a caminar y decidido a quitarse la vida, en ese mismo lugar en que la había perdido, una última jugada se estaba preparando para él. De pronto sacó un cigarrillo y una navaja de su bolsillo, prendió el cigarro, le dio un gran sorbo, y antes de que aquella daga se incrustara en su pecho, una mano apareció de la nada y evitó un trágico final, o al parecer eso suponía la historia. Amablemente aquel hombre que vestía un atuendo color negro y que detuvo la muerte de Raúl, le pidió un cigarrillo. Raúl, sin pensarlo dos veces, accedió a su petición y le ofreció fuego a aquel hombre desconocido. ¿Qué más le quedaba? ¿Que lo asesinaran? ¿Que en ese momento le quitaran la vida? Ya nada más importaba. Aquel hombre se presentó como la llave del destino que tanto esperaba aquel joven. Le preguntó la razón por la cual había tomado esa decisión. Raúl contestó temblando y soltando algunas lágrimas que la vida ya no valía para él, que había perdido algo que amaba y que jamás podría recuperar. El hombre le dijo que aún no estaba todo perdido, que aún podría, si quería, regresar las cosas a su estado normal. Raúl, sorprendido por aquella declaración de aquel desconocido, decidió escuchar una oferta que se estaba gestando en ese momento, una oferta que quizá más nunca se volvería a repetir. El hombre le dijo que él podría regresar a la vida a su amada, pero que había un contrato que firmar y que ya había accedido a escucharlo al haberle regalado aquel cigarro y aquella gratitud que otros le hubieran negado. Solamente faltaba incrustar su firma en aquel papel teñido de viento y susurros. Raúl, sin pensarlo dos veces, accedió al trato de aquel hombre, y tan grande fue su emoción que jamás escuchó las palabras que serían clave para el resto de su vida, esas palabras que formaban parte del contrato verbal, que entre caballeros significa perder hasta la propia vida por un fin específico. La suerte ya estaba echada para Raúl. El hombre misterioso le dijo que mañana, antes de que el sol naciera por el alba, su amada despertaría junto a él. Raúl comenzó a llorar y entre cada lágrima, poco a poco, aquel hombre que cambiaría su vida se fue perdiendo entre la oscuridad del callejón. Raúl llegó a su casa y no pudo conciliar el sueño por algunas horas. De pronto comenzó a sentir mucho cansancio y se quedó profundamente dormido. Amaneció y al despertar se llevó una gran sorpresa. Laura estaba viva.